Regresamos con más de Al Punto. Danilo Paulino y un servidor, Ramón García. Y la situación en Venezuela, como siempre decimos, es impredecible. Ya Guaidó, que parecía asumir un liderazgo sumamente importante en esta nación suramericana, que desde hace ya años está en ese vaivén, en esa crisis política que la ha sumergido en una crisis económica, porque detrás de una crisis política viene una crisis económica. Sí. Pues todos recordamos cómo se abrió esa luz en el camino, la de Guaidó, que se declaró presidente interino al declarar ilegítimo a Nicolás Maduro, que logró un proceso de reelección con mucho cuestionamiento. Amañado totalmente. Muy amañado total. Entonces, ahora vemos cómo el madurismo, chavismo, pues ha arropado a Guaidó y al parecer, pues lo van a procesar judicialmente. Al parecer. Danilo, ¿qué opinas? Yo creo que esa sería la última jugada que haría el chavismo en Venezuela. Chavismo, madurismo. El chavismo, madurismo. Sí. Mal madurismo. Mal madurismo. Sí. Porque hay un madurismo verde. Esa sería la última jugada. Y hemos visto, Ramón, cómo Rusia, que yo no sé cómo Vladimir Putin, porque esto es por autorización de Vladimir Putin, cómo Rusia ha enviado una cantidad de aviones repleta de soldados, de que para para cumplir con unos asuntos que tienen ahí, para adiestrar a los militares, un acuerdo que tienen firmado para adiestrar a los militares venezolanos. Pero ¿en qué momento, señor Putin, usted envía esta gran flotilla, o más bien esta gran cantidad de soldados? Eso no se ha visto muy bueno. Ayer vimos cómo el ministro de Relaciones Exteriores, el señor Lavrov, Sergei Lavrov, de Rusia, fue cuestionado por un periodista de la BBC de Londres, y aquel le decía que si íbamos a volver a lo mismo, en aquella época donde se colocaron misiles para amenazar a los Estados Unidos, misiles con cabeza, con ojivas nucleares. ¿Pretende Rusia hacer esto, señor Lavrov? Dijo que no. Entonces no sé cómo Rusia ha metido las narices, al igual que China también, en este problema que tiene Venezuela. Entonces, ayer el presidente de la Asamblea Constituyente, que por mandato de la Constitución de ese país es el máximo órgano que hay, está por encima del Parlamento, del Congreso y por sobre todo del Tribunal Superior de Justicia de ese país. Entonces, la Asamblea Nacional Constituyente autorizó al Tribunal Superior de Justicia de Venezuela a quitarle la inmunidad parlamentaria para que Juan Guaidó pues sea procesado, o más bien se le continúe un proceso penal que habían iniciado en contra de él. La razón es, se dice, el madurismo dice que Guaidó, pues bueno, lo que está es usurpando funciones. Recuerden ustedes que Juan Guaidó fue reconocido por más de 50 países. Y Estados Unidos de Norteamérica, que es un país que cuando le cae atrás a algo, pues no descansa, está apoyando a Juan Guaidó y dice que ese gobierno de Nicolás Maduro no va a durar mucho. Ayer vimos de una forma absurda y estúpida como Diosdado Cabello, imitando a John Bolton, el jefe de seguridad de la Casa Blanca, pues bueno, en un folder escribió lo mismo que escribió aquella vez John Bolton, militares para Venezuela, pero el de Diosdado Cabello decía allanamiento a JG, a Juan Guaidó. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar en Venezuela? ¿Cómo va a terminar Venezuela? De eso no depende. Eso no depende de los Estados Unidos ni del madurismo. De eso depende de los militares de ese país, que son los que tienen a Nicolás Maduro obligado ahí. Ahora, todos sabemos, él lo ha hecho multimillonario a los que dirigen las Fuerzas Armadas, los cuerpos castrenses de ese país. Pero ¿cómo va a terminar ese país? Eso lo va a decidir tanto los militares como el pueblo de ese país. Miren lo que pasó. Recientemente hubo otro apagón que duró 3 días más, Ramón. Sí. Y ni hablar del sistema de agua potable de Venezuela, señores. Cada vez que se abre una llave en Venezuela, lo que tira
es agua sucia, porque eso también, hasta eso lo han saboteado, para perjudicar a un pueblo. El pueblo de las vacas gordas, carajo, a sufrir más de lo que ha sufrido. Bueno, mire, realmente la situación de Venezuela es preocupante. Muy ¿Por preocupante. qué? Porque ambos bandos, vamos a llamarlo así, se han radicalizado. El de la oposición, que no ha podido concatenar, tener un liderazgo fuerte que haga sacar del poder al madurismo el chavismo, y el madurismo el chavismo. Lo que ha ocurrido con las interrupciones en el servicio eléctrico, el servicio de agua, el desabastecimiento de alimentos y medicina, es con el objetivo de hacer saltar al madurismo chavismo del poder. Sí. Pero ¿qué sucede? El madurismo chavismo también ha tomado actitudes sumamente radicales. Por ejemplo, esto, lo de Guaidó, pues parte de ese radicalismo. Pero en política, en las luchas políticas, todo está permitido, porque es una lucha de intereses. Lo que sucede en Venezuela es lucha de intereses, pero intereses al más bajo nivel, porque el pueblo, el digno pueblo de Venezuela, es el que menos se toma en cuenta. Un país que se caracterizó históricamente hablando por tener poca migración. Sí. Nadie quería irse de Venezuela. El país de las vacas gordas, El país Ramón. de las vacas gordas, como dice Danilo. Usted encontraba en Nueva York, Miami, Puerto Rico, muy especial en Puerto Rico, quizá un venezolano usted lo buscaba, usted encontraba más fácil una aguja en la calle que un venezolano, porque no había. En Miami usted encontraba 3 o 4 venezolanos. Bueno, ¿sabe quiénes iban a Miami? Los expresidentes como Carlos Andrés Pérez, se iban a vivir a Miami a disfrutar de sus riquezas. Pero obreros, trabajadores, estudiantes, profesionales. Oye, una de la educación más avanzada después de la de Cuba en materia de salud era la de Venezuela. Sí. La de Venezuela, lamentablemente, como dice la canción de Manuel, el cantante azteca, todo se derrumbó y tendrá que transcurrir mucho tiempo para que vuelva a reconstruirse la economía venezolana, producto de la terquedad, de la radicalización de los sectores envueltos por controlar el poder en la patria de Simón Bolívar, la tierra donde vio sus últimos horas de vida, minutos, Juan Pablo Duarte, el padre de la patria dominicana, la tierra donde Fidel Castro acudió en múltiples ocasiones, de manera secreta, cuando Chávez estaba ahí gobernando, a distraerse, a botar el golpe, como dicen. La tierra que tuvo un gran presidente llamado Chávez, Hugo Rafael Chávez Frías, muy buen presidente, un tremendo presidente, pero que fue beneficiado, como muy bien dice Danilo, por la época de la vaca, pero bien gorda, cuando el petróleo estaba caro, caro de verdad. Venezuela, que no ha sabido convivir con la grandeza de su territorio, que solo ha explotado parte de su riqueza, la riqueza petrolera, la riqueza mineral, el acero, pero que está de espalda a lo que podría ser la gran riqueza que produzcan estos suelos siendo explotados agrícolamente. ¿Por qué? Porque el 65% de la matriz de generación eléctrica de Venezuela, ¿sabe de qué procede? De hidroeléctrica, lo que significa que hay mucha agua. Sí. Y la materia prima... ¿El Amazonas pasa por ahí? Exacto, por Venezuela. Exacto. Y la materia prima para la agricultura es el agua, Danilo. Así es. El agua. Entonces, lamentablemente, tendrá que pasar mucho tiempo para que Venezuela supere esta grave crisis. Vamos a la pausa, Danilo. ¿Cómo no? Y regresamos en breve con los minutos finales de Al Punto.